Desde los controles de Aver y Piperi, esto es Radio Más, el podcast. 1, 2, 3, 4. Y el despertador. Corres al vestidor, desayunador y sales. Enciendes el auto, subes al camión. Ska, 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 ska. El camino se alucina. Congestión, 8 horas de oficina. 2 extras, no alcanza para la renta. Sin pasaje, sin gasolina. Vacaciones en la red, pantalla de ilusiones. Sin salir de casa y en calzones. Ya no hay pandemia, ya no hay panzones. Trabaja, vende algo, inventa un circo. Pega un brinco, brinco, brinco. Brinca ya. Ska, 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 ska. Acabamos de escuchar Quería ser burgués de Los Triquiñuelas. Saludos a toda la audiencia. En la voz, Matt, y en las paradas cortas yo, Jimena, súper inteligente y súper artificial. Para esta emisión, el menú de hoy. Algunos apuntes extras sobre la leyenda negra. La paz armada y la Belle Époque. La cápsula, España invade México en 1829. De la fiesta de la clorofila al modernismo, la Gran Guerra y la Revolución Rusa. Y para finalizar, en medio de todo, la Revolución Mexicana, ¡Viva Zapata! La canción de cierre y los saludos especiales. Comenzamos. Esto es Radio Más, el podcast. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, siempre es un gusto escucharte. Y ahora bien, pues vamos a seguir con el programa. Le agradecemos mucho a los Triquiñuelas, le han estado echando muchas ganas, deseamos que sean muy famosos. Y pues bien, vamos a hacer este apunte veloz sobre la leyenda negra española. Esta leyenda negra nos hace daño a todos en conjunto, a todos aquellos hispanohablantes, no nada más a unos cuantos, sino a todos aquellos que hablamos español. Y esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que los hispanoamericanos tengamos por qué reconocer la magnánime obra del Imperio Español de la Casa de Habsburgo, porque tampoco debemos de olvidar que la Casa de Borbón se encargó de causar malestares sociales y económicos, y que no solamente fue para América, que fue para todo el reino, y que esto desembocó en la aparición de España en 1815 como un Estado nacional. Y así entonces también los españoles deben reconocer la grandeza y el aprendizaje conjunto y sincrético que floreció entre los pueblos, las expresiones artísticas de los virreinatos, de los personajes importantísimos que arrojó el periodo español. Por ejemplo, en la Nueva España, Sor Juana Inés de la Cruz, o en Perú a Garcilaso de la Vega y muchos otros más. Debería existir más bien muchísimo cuidado en los apuntes que se hacen, pues pareciera que los latinoamericanos hemos sido malos con España por reclamar algunas cositas. En su lugar, hay que darnos cuenta que todo aquel que habla español es parte de una población que aglutina la mitad del planeta Tierra, y que siendo tantos deberíamos más o menos empezar a pensar en tomar lo que nos pertenece. Y bueno, interprétese esto como se quiera interpretar. Dicho lo anterior, Modernidad, modernidad. Modernidad. Salí algún día y de algún lugar aparecí sentado en algún sitio, viendo pasar al Nilo, a Luzuma, Cinta y salí caminando de ese lugar. Fui caminando como el que más, y esa salida me llevó a ningún lugar. Solo di vueltas, vueltas y vueltas sin parar. Muévete, decía modernidad. Solo di vueltas, vueltas y vueltas sin parar. Muévete con ganas, modernidad.
algún día y de algún lugar. Aparecí sentado en algún sitio, viendo pasar al Nilo, a Luzuma, Cinta y Sari, caminando de ese lugar. Fui caminando como el que más, y esa salida me llevó a ningún lugar. Solo di vueltas, vueltas y vueltas sin parar. Muévete, decía modernidad. Solo di vueltas, vueltas y vueltas sin parar. Muévete con ganas, modernidad. Muévete de ahí y deja tu lugar, modernidad. Esto fue Modernidad, también de los Triquiñuelas. Cambiando de tema más, la paz armada y la Belle Époque. La Belle Époque fue un periodo oscuro y creativo de aparente paz, prosperidad y estabilidad que abarcó aproximadamente desde fines del siglo XIX hasta el inevitable estallido de la terrible Primera Guerra Mundial en 1914. Durante esta época, especialmente en las grandes ciudades europeas como París, se experimentó un florecimiento cultural, artístico y tecnológico. Hubo avances en la ciencia, la tecnología, la moda y las artes, y la sociedad disfrutó de un sentido de optimismo y confianza en el progreso. Sin embargo, a pesar de la aparente calma de la Belle Époque, era un disfraz lleno de angustia y desesperanza. Había tensiones subyacentes en la política internacional que llevaron a la situación conocida como la paz armada. Y este término se refiere al periodo entre el final de la Guerra Franco-Prusiana de 1871 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, caracterizado por una paz superficial y una carrera armamentística entre las principales potencias europeas. Se querían reorganizar repartiéndose al mundo. Esos europeos. Muy pero muy mal. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para mantener la paz, las rivalidades entre las potencias, los conflictos territoriales y las alianzas militares secretas contribuyeron a una atmósfera de inestabilidad. Los países europeos se armaron hasta los dientes para proteger sus intereses y demostrar su poder, creando un equilibrio tenso conocido como la paz armada. Este periodo culminó finalmente con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, marcando el fin de la Belle Époque y dando paso a uno de los conflictos más devastadores de la historia. ¡Que viva el capitalismo liberal! Y bueno, ¿qué nos cuentas, Matt? Te escuchamos. Lo que voy a contar desde el principio, y lo que tengo que decir es que lo primero que pasó fue que se armó un buen cotorreo. Fue una fiesta, y fue la fiesta de la clorofila. Sí, desde el principio del nacimiento del color, porque nos han contado la historia del nacimiento del universo desde diferentes flancos, siempre con los mismos resultados, y ya los podemos comprobar desde las mitologías clásicas hasta lo que nos dice la NASA y la mecánica cuántica y los físicos teóricos de hoy. Encontramos que siempre es la misma historia, incluso lo que nos cuenta Pitágoras con los números y todo esto es justamente la misma historia, y esta misma historia no dista de lo que cuento hoy, está pero visto desde la fiesta de los colores. Y estos colores se dieron porque después de esta gran explosión y la formación de los diferentes estadios del universo y hasta la formación de la Tierra, pues apareció la atmósfera, y esta atmósfera que fue cubriendo, fue el resultado de los gases más el vapor del agua y todas estas cosas, generó una difractación de la luz y con ello el nacimiento de los colores. Pero con este nacimiento de los colores pues se vieron, alguien las tenía que comunicar, que eso es lo que nos va a importar hoy también. Los tenía que comunicar, y lo primero que lo comunicó fue las flores, que son los primeros seres vivos que aparecen en nuestro planeta, y son las flores, y lo que hicieron al llegar fue una fiesta de colores, todos los colores representados en las flores que serían extraídos más adelante desde nuestros queridos pintores rupestres. Y una vez ya instalada la fiesta de la clorofila, con todo bien servido, fueron llegando los demás invitados. Fueron apareciendo las otras expresiones de vida, nuevas especies, algunas desaparecieron, otras se enfrentaron a terribles males con el espacio y los choques entre planetas, y finalmente la fiesta de la clorofila seguía haciendo de las suyas hasta que por fin
llegamos los humanos, invitados a esta misma fiesta. Empezamos a participar de ella, primero como los animales que somos, pero después, como diría Descartes, como la res cogitans, ¿no? O como este primer momento de la pregunta por el ser que se haría a Sócrates en el principio de la época clásica, o con el remix que se aventaría Heidegger en Ser y Tiempo, retomando la pregunta por el ser. Pero esta pregunta por el ser podemos interpretar que nace justamente cuando estos humanos que ya se dan cuenta que se van a morir, y lo hacen aproximadamente unos 38.000 años antes de nuestra época, empiezan a pintar en las paredes de las cuevas que encuentran, específicamente en Francia y en España, aunque hay en todos lados, pero más ahí. Empiezan a pintar sus manos con los colores que extraen de las flores que iniciaron esta fiesta. Y empiezan a pintar con estos colores que empiezan a extraer y que empiezan a hacer tecnología. Empiezan a pintar sus manos como si fuera una firma. ¿La firma de quién? De nosotros. La firma del ser humano. Es la primera pregunta por el ser y al mismo tiempo una respuesta. Una respuesta que nos está diciendo que ahí habitan las personas o la especie que es como nosotros. Y así podemos imaginar que con esa intención del colorido de las manos, comunicando que somos nosotros, es el nacimiento de una época en la cual es muy comparable con la Belle Époque, porque se están viviendo momentos terribles. El ser humano empieza a ser humano, empieza a dejar de ser un animal para construir el mundo que va a construir. La cápsula. En España, el 7 de abril de 1829 se emitió la Real Orden para iniciar una expedición de reconquista, designando al brigadier Isidro Barradas para invadir México al mando de 3.376 hombres. Barradas desembarcó en La Habana, Cuba, en mayo de 1829. Pudieron haber vacacionado por la isla ya que hasta el 26 de julio de 1829, las tropas españolas desembarcaron en Punta de Jerez, al sur de Tampico. La batalla de Tampico del 31 de junio de 1829 dejó alrededor de 100 muertos, 66 heridos y varias bajas por fiebre amarilla. Las tropas españolas lograron apoderarse de Tampico el Alto, pueblo viejo de Tampico y el Fortín de la Barra en el lado veracruzano del río en los primeros días de agosto. El primer enfrentamiento definitivo en Tampico fue en 1829 entre la noche del 20 y el 21 de agosto. Pero finalmente, el 11 de septiembre del mismo año, el brigadier Isidro Barradas se rindió ante Santa Ana. Uyuyuy, qué miedo, Santa Ana. Para saber más pueden comenzar consultando el Archivo General de la Nación. Esto fue la cápsula. Bueno, redondeando un poco más la cápsula, habrá que decir que para esos años la cosa se estaba poniendo buena, había un buen cotorreo. Miren, por ejemplo, empezó enero de 1829 por anular las elecciones y el Congreso decidió por Anastasio Bustamante, que era un conservador, como vicepresidente, y a Vicente Guerrero, que era liberal, como presidente. Dicen, ¿no?, que como presidente, pero en realidad en esos tiempos se vivía así como una doble presidencia, una conservadora y otra liberal, y pues era bastante los conflictos, se enojaban a cada rato, se hacían revoluciones. Bueno, pero ya iremos escuchando un poco más al respecto. Por el momento los vamos a dejar con la siguiente canción, esperamos les guste. Yo no me sé el nombre, pero bueno, al final yo creo que Jimena nos la dice o ya me pasarán el guión. Esto dice así. Modernidad, modernidad. Haré sentado en algún sitio, viendo pasar al Nilo o a los Sumacita, y salí caminando de ese lugar. Fui caminando como el que más, y esa salida me llevó a ningún lugar. Solo di vueltas, vueltas y vueltas.
lugar. Modernidad. Pues ahí está, modernidad, solo que al estilo del rock and rollito y otra vez por los Triquiñuelas. Les deseamos mucho éxito a los Triquiñuelas, esperamos que próximamente estén cantando en grandes escenarios. Y bueno, queridos radioescuchas podcasteros, pues sigamos con esto. Para ir cerrando el tema y para ir terminando con la emisión de esta ocasión, pues vamos a unir la primera y la segunda parte, lo que les contamos Jimena y yo. Si vemos en el inicio de la humanidad, o más bien en el inicio de la vida, las flores juegan un papel importante, y bueno, muy importantes, porque digamos que estamos haciendo una línea del tiempo en donde marcamos hace 35.000 años, 38.000 años, el inicio de la vida en el planeta, para ir, o más bien el reconocimiento del inicio de la vida en el planeta con digamos, la honra de las pinturas rupestres, y caminar el tiempo llegando hasta finales del siglo XIX y escuchar, o más bien leer, porque no lo escuchamos, pero sí leer el texto del superhombre Zaratustra y ver que William Friedrich Nietzsche declara que hemos matado a Dios. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Los europeos, él lo dijo abiertamente, porque pues es la sociedad a la que pertenece, y pues bueno, si se quiere referir a que la cultura occidental ha matado a Dios, bueno, también nos avienta todo un cotorreo larguísimo desde cómo fue que empezamos esta podredumbre. Según Nietzsche nos empieza a contar que el problema comienza con Sócrates, se va agudizando con Platón y Aristóteles y se amalgama con el cristianismo. Entonces en esto podemos encontrar el transcurso de la historia que les cuento, pero a través de la pintura. Por eso en los siguientes números vamos a ir conociendo a partir de los momentos de la pintura, a partir de la vida pictórica y artística del planeta y de la cultura occidental, cómo se fueron desarrollando y cómo México fue adoptando, desarrollando y creando sus propias expresiones artísticas, así hasta llegar a la Revolución Mexicana, que no es el final, sino que es el punto que estoy haciendo o que estamos haciendo aquí en el programa para poder más o menos empatar lo que queremos comunicar sobre la historia de nuestra humanidad, de nuestra cultura, que es la cultura occidental. Nosotros la adoptamos, o más bien nos la presentaron y estuvimos de acuerdo a finales del siglo XV, principios del XVI, y pues finalmente aquí estamos, jugando el mismo juego, porque participamos desde las invasiones europeas, con Francia, con España, con todos los que nos invadieron en el siglo XIX, y embonándonos con la época bella de la Francia de la paz armada, justo desde Juárez, con la invasión francesa, para terminar pasando por una guerra de castas, para terminar con una guerra cristera y en medio la Revolución Mexicana. Obviamente no podemos dejar pasar por alto la participación de la Revolución Rusa, que también nos va a dejar una expresión pictórica muy grande, que es el nacimiento del cartel y la propaganda política, pero esto ya viene después de 1917. Entonces lo que vamos a ir tratando a lo largo del tiempo va a ser cómo también la Revolución Mexicana participa de la expresión artística en ese fin de los tiempos declarado por Nietzsche como la muerte de Dios. Y pues bueno, digamos que esto fue lo que hemos visto hasta hoy. Hemos adelantado un poquito porque se nos ha acabado el tiempo. Y finalmente los dejamos con la última canción, o más bien, no sé, Jimena, si tengas algo que decirnos, escuchamos. Modernidad, modernidad. Algún día ir a algún lugar y aparecí sentado en algún sitio, viendo pasar al Nilo o al Usumacinta, y salí caminando de ese lugar. Fui caminando con
quema y esa salida me llevó a... Ok, se nos vino el tiempo encima. De nuevo los triquiñuelas, igual, modernidad. Mandamos saludos especiales a todos los que nos han escuchado hasta el final. Y a todos los que saludamos la emisión anterior. Recomendamos comer frutas y verduras, pero del huerto local, leer y hacer deporte por difícil que parezca. Leeremos sus comentarios, los que sean y como sean, serán bien leídos. Abrazos a los suscriptores y esperamos se multipliquen. Y saludos a toda la audiencia. Desde los controles de Averipiperi, esto fue Radio Mac, el podcast. Hasta la próxima. Dando vueltas y revueltas, gírala, 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 la, Averipiperi, Averipiperi.